quizás una de las más importantes. Listo, entonces ahí ya inicia a grabar. Yo voy a descargar la grabación y se la subiré a cada uno de las carpetas que tenemos en Drive de cada grupo. ¿Listo? Eh, Importante. Vamos a ver entonces cómo se hace el texto de análisis de resultados. ¿Listo? Ustedes, pues en su gran mayoría ya todos implementaron técnicas de recolección de datos. Todos debemos ir ahí. Si algún grupo no ha implementado técnicas de recolección de datos, pues lo tiene que hacer próximamente porque pues ya entramos como en la recta final del proyecto. ¿Listo? Nos queda menos de un mes para sustentar y pues la idea es que nos vaya muy bien. ¿Listo? Entonces, denme un momento, yo aquí comparto pantalla. Un momento, por favor. Si quieren tomar apuntes digitales, eh, si quieren tomar apuntes en su cuaderno, si tienen cuaderno, como quieran, o si simplemente van a prestar atención, pero por favor, necesito que estén muy atentos, eh, porque no quiero que se produzcan confusiones respecto a esto. ¿Listo? Entonces, creo que aquí ya me está cargando. Listo, entonces voy a compartir pantalla. Chicos, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo en pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, creo que sí se ve. Listo. Entonces, estos son los contenidos. Por favor, necesito que ustedes revisen los contenidos porque hay veces algunos de ustedes no los revisan. Yo les digo, chicos, tal cosa está en los contenidos, en tal parte, y vuelven y me preguntan, profe, ¿dónde es que está? Profe, no, revisen los contenidos. Aquí en los contenidos se van a ir acá a la parte que dice análisis de resultados, que es la página 33. ¿Listo? La página 33. Espérame acá que cargue. Entonces, dice acá. Se realiza un análisis estadístico y descriptivo de los datos recogidos en la implementación de las técnicas de recolección de datos. Este análisis nos llevará a reconocer el cumplimiento de los objetivos. Se realiza un análisis de cada una de las técnicas implementadas. ¿Listo, chicos? Importante eso. De cada una de las técnicas que implementaron se hace un análisis. Ejemplo, usted me dice, profe, yo implementé entrevista, hice RAE y también hice encuesta. Desde cada una va a ser un análisis. ¿Listo? Entonces, acá yo propongo un ejemplo y es que recordemos que todos los textos tienen un parrafito de introducción para contarle al lector qué es lo que va a encontrar ahí. Porque si yo simplemente pongo análisis de resultados y luego pongo encuesta y unas gráficas ahí, pues esa persona seguramente no me va a entender qué es lo que esta persona me quiere expresar acá en este texto de análisis de resultados. Entonces, acá donde dice ejemplo, y dice, tras la selección e implementación de las diferentes técnicas de recolección de datos, observación, encuesta y entrevista, acá entonces ustedes qué van a hacer, chicos. Ustedes van a mirar cuáles fueron las tres que implementaron y los ponen ahí entre paréntesis. Encuesta, entrevista y RAE, o taller, encuesta y entrevista, o no sé, RAE, o si su investigación es netamente bibliográfica, netamente documental y usted solamente hizo RAEs, pues entonces pone la realización de 3 RAEs. ¿Listo? Y, o sea, prácticamente usted puede copiar y pegar este párrafo de introducción. ¿Listo? Luego pone, ahora veamos algunos de los, bueno, esto no lo pone. Ya empiezan directamente con cada una de las técnicas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con encuesta. ¿Listo? Eh, Aquí depende como usted lo quiera hacer. ¿Listo? Si usted quiere hacer el análisis de resultados, que cada integrante del grupo haga una parte, ¿qué quiere decir? Yo hago el análisis de la encuesta, usted haga el de la entrevista y usted haga el del RAI, por ejemplo. ¿Listo? Si lo quieren hacer de esa manera, lo pueden hacer, pero ya saben, después deben pasarse como los principales conclusiones o lo más importante. ¿Listo, chicos? Porque, como les dije en unas clases anteriores, es necesario que todos conozcan pues lo que hacen los compañeros.
Si ustedes lo quieren hacer en grupo, entonces van haciendo parte por parte, pues sería mucho mejor. De pronto toma un poquito más de tiempo, pero es mucho mejor. ¿Listo? Ustedes dicen, listo, en la clase del martes vamos a iniciar analizando la encuesta. ¿Listo? Los resultados de la encuesta. O vamos a empezar con la entrevista y lo hacemos entre todos. Ahí depende. Chicos, empezamos con encuesta. ¿Cómo analizar una encuesta? Entonces, vamos a mirar el siguiente ejemplo. En la encuesta, usted va a hacer un análisis de pregunta por pregunta. ¿Qué quiere decir? Si su encuesta tenía 10 preguntas, pues usted va a hacer un análisis de lo que obtuvo en cada una de esas. Entonces usted me va a decir, no, profe, pero eso es muy largo. No, profe, ¿cómo así? No, profe. Entonces, no, para eso hay el tiempo y para eso están trabajando en grupo. ¿Listo? Igual es muy sencillo. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Si la pregunta es cerrada, normalmente dijimos que las encuestas iban con pregunta, con opciones de respuesta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá está el ejemplo. A la pregunta uno, usted coloca esta frase que diga acá. Esta encuesta desarrollada o implementada con, y ahí pone con quién implementó usted esa entrevista. ¿Listo? Y ya empieza pregunta por pregunta. A la pregunta uno, ¿conoce el término amarillismo? Se obtiene lo siguiente. Usted va a colocar a la pregunta uno. Entonces, por ejemplo, su pregunta uno, Daniel Forero, ¿tú te acuerdas cuál era la pregunta uno de tu encuesta? Creo que era, Voy. ¿usted ha sufrido violencia jugando fútbol? Creo que era eso. Creo que era más o menos así la pregunta. La pregunta era, ¿te han violentado jugando fútbol? ¿Te han violentado jugando fútbol? Entonces, ustedes pondrían ahí. A la pregunta uno, ¿te han violentado jugando fútbol? Se obtiene lo siguiente. Se obtiene lo siguiente. Y ahí vendría la gráfica. ¿Listo? Esperen, pasamos aquí a la siguiente página. Ay, ¿qué hice? La envié al final, perdón. A la página 33. Perdón. Listo, acá la 34. Esperemos que cargue. No era más adelante. Ah, listo, acá. Página 34. Entonces dice acá. Acá conoce el término amarillismo y acá va la gráfica. ¿Listo? ¿Por qué les dije, chicos? ¿Por qué les dije que lo hicieran en formularios de Google? Porque en formularios de Google de una vez le bota la gráfica. Simplemente usted qué debe hacer, copiar y pegar la gráfica. Y después viene un comentario. Esta es su parte personal. Usted analiza la gráfica y entonces usted dice, bueno, a partir de esa gráfica, ¿qué puedo concluir para mi proyecto de esa gráfica, de esa pregunta? Entonces, acá está el comentario o resultado obtenido en esa pregunta. 4 personas responden que sí conocen el término amarillismo, lo cual es bajo teniendo en cuenta el número de encuestados. Por tanto, se considera que en general los estudiantes de grado noveno B no conocen qué es el amarillismo. Entonces, un ejemplo. Volvemos al ejemplo de Daniel Forero y su grupo. Entonces, ellos ponen ahí. Digamos que ¿cuántas respuestas tiene hasta ahora, Daniel? Hay articas, hay 27 Ok, respuestas en 27. total. ¿Cuántas tiene que sí lo han violentado? ¿Podría mirar ahí rápido? Profe, ¿comparto pantalla mejor? No, solo dime el número, ¿listo? Eh, habían tres opciones de respuesta. Ah, bueno, En la primera opción decía siempre. Dos personas contestaron que sí, o sea, siempre. La listo. segunda opción, que fue la más votada, que fue con 17 personas, decía algunas veces. Y la Algunas tercera veces. opción, que era nunca, la votaron 8 personas. Listo. Entonces usted se va a ir al dato más importante. ¿Cuál es el dato más importante? Que 17 personas le dijeron algunas veces. Entonces, ¿usted qué podría concluir ahí? Usted podría concluir que algunas veces, de 27 personas encuestadas, 17 respondieron algunas veces, lo cual quiere decir que por lo menos alguna vez en su vida jugando fútbol, esas 17 personas fueron golpeadas o agredidas. ¿Listo? Entonces usted lo deja hasta ahí. Ese es el comentario. ¿Listo? Bueno, luego sigue con la pregunta 2 y así sucesivamente. Eso es cuando es pregunta cerrada. ¿Listo? Cuando tiene opciones de respuesta. ¿Qué pasa cuando yo tengo una pregunta abierta? Cuando usted tiene una pregunta abierta,
ahí se complica un poco la situación. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una pregunta abierta, usted tiene que mirar respuesta por respuesta y usted va a generalizar. Usted no me va a pasar ahí, digamos, en el caso de Daniel tiene una pregunta abierta, él no me va a pasar las 27 respuestas, ¿cierto? Eh, Usted no me va a pasar las 27 respuestas de pregunta abierta, ¿sí? Tal persona, usted tiene una pregunta abierta, creo que es, ¿cuál es Sí, la la pregunta que tiene? segunda, ahí mismo, profe, dice, ¿te has sentido afectado por las preferencias de tu entrenador? ¿Por qué? Y como las evidencias. Yo Ah, me di cuenta listo, que acá la mayoría contestó que no. Muchos pusieron el por qué, pero muy poca gente contestó el sí. Eso estaría bien. listo, listo. Mire, si ve que usted ya tiene una base, usted me dice, mire, profe, la mayoría respondió que no y me falta es el por qué. Entonces usted debe mirar ya sabe que la gran mayoría respondió que no. Entonces usted escribe, ante esta respuesta, tantas personas respondieron que no y argumentaron lo siguiente. Entonces, usted tiene que leer el porqué que dijo cada uno y generalizar. ¿Listo? Si usted logra generalizar, entonces digamos, un ejemplo, que dicen, no les afectó porque el entrenador es equitativo o el entrenador es imparcial o porque el entrenador tiene la política de que juegan los que más se esfuercen y los que entrenen mejor, un ejemplo, ¿sí? Pero resulta y pasa que usted se pone a leer las respuestas y usted encuentra que hay diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes opiniones, o sea, una variedad grande de respuestas, ¿listo? Entonces usted va a tomar las que más se repiten. Entonces, un ejemplo, argumentaron que, y usted pone algunas, ¿listo? Las que más se repitieron, ¿listo? Argumentaron ideas como, y usted las pone. Eso cuando es pregunta abierta, ¿listo? Cuando es pregunta cerrada, pregunta con opciones de respuesta, siempre ponemos la gráfica. Ya usted define si quiere gráfica circular, si quiere gráfica de barras, si quiere, bueno, como usted lo quiera hacer. ¿Listo? Chicos, hasta ahí es claro cómo hacer lo de la encuesta, Sí, pregunta por pero tengo una pregunta. pregunta ahí para lo de la Sí, entrevista, sí, que yo no, extendí. tranquilo, espere, tranquilo. Vamos en encuesta, ¿listo? ¿Cómo hacer el análisis de una encuesta? ¿Listo? Chicos, ahí por el chat público el profe Oscar los saluda y les dice que por favor a las 8 se conecten a coordinación académica, ¿listo? Bueno, continuamos. Entonces, ¿cómo van a finalizar el análisis de esa encuesta? ¿Cómo lo van a finalizar? Lo van a finalizar expresando cómo se sintieron desarrollando esta encuesta y si pasó algo curioso o si usted obtuvo ahí el resultado de algo que no esperaba. Bueno, sí, o puede también concluir eh, de qué manera esta encuesta, la información recogida en esta encuesta, le ayudó para su proyecto. ¿Listo? Puede concluir con esta encuesta se logró evidenciar, volvemos al ejemplo del grupo de Daniel, se logró evidenciar que muchas personas jugando fútbol han sufrido violencia y que las grandes causas de la violencia en el fútbol son estas y estas. También nos deja impresionado que muchos jugadores son muy violentos jugando fútbol, por ejemplo, lo cual es muy importante para nuestro proyecto, ya que se enfoca en la violencia dentro de los partidos de fútbol. ¿Listo? Eso sería como un párrafo de conclusión. Listo, chicos. Eso es lo que es encuesta. Vamos a pasar a otra que fue muy utilizada por ustedes, que es el RAE. ¿Listo? Algunos grupos usaron RAE. Entonces vamos a pasar al RAE. El RAE, entonces lo vamos a ir a hacer de la siguiente manera. Hay dos opciones de poner el RAE. Entonces usted va a poner, después de la encuesta, usted pone RAE y usted lo va a poner, entonces, hay dos opciones. Usted dice, ¿por qué seleccionó ese documento o ese conversatorio o ese documental? ¿Por qué le quiso hacer RAE a eso? ¿Listo? Y luego tiene dos opciones. Si su RAE le quedó corto, ¿sí? Si su RAE le quedó corto, lo puede copiar y pegar. ¿Listo? Si su RAE quedó corto, lo copia y lo pega y al final hace un párrafo de conclusión, ¿sí? De qué manera ese RAE es importante para su proyecto o qué información general pudo usted recoger de ese RAE.
¿Listo? Si el RAE es corto, usted lo copia y lo pega tal como me lo envió y demás. Y, si hay- y yo los voy a revisar y si hay que hacerle correcciones, pues le hacemos correcciones. ¿Listo? Si es corto. Profe, para usted, ¿qué es corto ahí en el trabajo? Pues entonces, corto será que le quedó de 2 páginas como máximo. ¿Listo? Si le quedó de 3, 4, 5 páginas, ya es muy largo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted simplemente va a hacer lo que está en pantalla. Usted va a pasar el título del documento que le hizo RAE, va a pasar la descripción y va a pasar los principales aportes, o sea, va a pasar las conclusiones. Ahí en el RAE hay una partecita que se llamaba conclusiones, ¿sí se acuerdan? Usted va a pasar ahí esas conclusiones. ¿Listo? Si el RAE le quedó muy extenso, le quedó de 3 o más páginas. ¿Listo? Eso va a ser con el RAE. Y recuerden, siempre que finalice un párrafo de hace RAE a usted en qué le ayudó, ¿listo? Para su proyecto o cuál le recogió. Chicos, ¿me escuchan ahí? Perdón, es que creo que se me Sí, tuvo una profe, ya falla. está escuchando. Listo, disculpen, qué pena con ustedes. Chicos, íbamos en el RAE, ¿listo? No, no sé hasta dónde me lograron escuchar con el RAE. Si me pueden, por favor, ahí indicar hasta qué parte del RAE me escucharon. Hasta cuando ya pone que no sirvió el RAE en el proyecto. Listo. Ya les dije que si el RAE es de 1 o 2 páginas, lo pueden copiar y pegar y hacen un párrafo de conclusión. Y si el RAE es muy extenso, entonces simplemente lo pasan el título del RAE, la descripción y los principales aportes que son esas conclusiones que les dejó el RAE. ¿Listo? Hasta ahí vamos, ¿cierto? Bueno, pasaríamos a quizás una de las más importantes, de las técnicas de recolección de datos más importantes que ustedes implementaron, que fue la entrevista. Y es donde quiero puntualizar y tal vez me voy a demorar un poquito más porque no quiero que cometan errores que me han pasado años anteriores con chicos de 11 grados anteriores, que por no prestarme atención cuando yo explico esta parte, resultan complicándose la vida y resultan haciendo algo que no deben hacer. ¿Listo? Algunos de ustedes me han dicho, profe, o sea que cuando profe, ya hicimos la entrevista, ¿qué hacemos? ¿La grabamos en audio? O sea que me toca pasarla toda a un archivo de Word. No, señores, no deben hacer eso. Ya les voy a explicar qué deben hacer. Es que no sé por qué no me está dejando compartir pantalla. No sé si me está fallando el internet hoy. A ver, miramos aquí. Chicos, voy a hacer un cambio de red y voy a volver a ingresar para mirar si puedo compartir pantalla. ¿Listo? Em,
Chicos, ya regresé. Voy a intentar compartir pantalla. Sí, ahora sí. Bueno, mientras comparto pantalla les voy contando. No deben transcribir toda la entrevista, ¿entendido? No la deben transcribir toda. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace uno cuando tiene una entrevista, cuando va a analizar una entrevista? ¿Listo? Entonces uno eh, va a mirar cuántas preguntas tenía esa entrevista. ¿Listo? Lo primero que ustedes deben contar ahí es, bueno, esperen a ver si ya estoy compartiendo pantalla. Ya pueden ver otra vez mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, ya se está viendo. Listo. Entonces, lo primero, usted va a escribir entrevista y usted va a escribir, se exponen los principales aportes que deja la entrevista. ¿Qué quiere decir eso? Usted lo primero que va a hacer es redactar ahí un texto de introducción que diga mm, a quién le hicieron la entrevista, ¿sí? Si usted quiere, esa persona le dio autorización para que usted ponga su nombre, lo puede hacer. Importante ahí, bueno, si usted le dieron autorización para poner el nombre, lo pone. Si no, vamos a llamar a estas personas por números, ¿listo? Entrevistado uno, entrevistado 2 o entrevistado 3, o si usted entrevistó a más personas, pues así cada una tendría su número, ¿listo? Usted va a decir, si usted no puede decir los nombres de estas personas, usted también va a decir las profesiones, ¿listo? O por qué los seleccionó para hacer entrevista. Entonces, un ejemplo. Eh, ante el tema de investigación que es violencia en el fútbol, se decidió entrevistar a el profesor de educación física del colegio y profesores que juegan fútbol en el colegio, que les gusta el fútbol, y también entrenadores de de algunos grupos deportivos o algunos, ¿cómo se llama eso? Equipos de fútbol, no sé, ¿sí? O sea, usted va a decir a quienes le hizo la entrevista y luego va a decir por qué medio. Entonces, estas entrevistas se realizaron por medio virtual a través de la plataforma Zoom, por ejemplo, o estas entrevistas se hicieron de manera presencial y se grabó el audio o se grabó el video, o estas entrevistas se hicieron por vía llamada telefónica. ¿Listo, chicos? Usted pone a quién le hizo entrevista y por qué medio y con qué objetivos o por qué. Tratar de justificar por qué le hizo entrevista a esas personas. ¿Listo? Y luego ya empieza a contar los principales aportes que le dejó hacer esa entrevista. Y vamos a hacer algo que se llama una citación. ¿Listo? Entonces, usted dice, estas entrevistas se desarrollaron con 3 personas, 2 personas o una persona. Yo les dije que si ustedes hacían la entrevista, debería ser a mínimo 3 personas. Pero si usted se le dificultó y solo tuvo 2 personas, o digamos, usted hasta ahora solo ha entrevistado una y la próxima semana va a entrevistar 2 personas más, pues bueno, ahí ya luego se hace pues el ajuste y no habrá problema. Entonces, ya empezamos a hacer un análisis de cada una de las preguntas de esa entrevista. Esta entrevista también empieza con la pregunta 1 que dice, ¿qué es el amarillismo para usted? ¿Listo? Usted pone a la pregunta 1, la cual es, pone ahí cuál es su pregunta, el entrevistado responde qué. ¿Listo? Chicos, vamos a escribir lo más importante que dijo la persona. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Por eso es importante tener las grabaciones. Entonces, vamos con la pregunta 1. Van a escuchar lo que respondió la persona 1, luego escuchan lo que respondió la persona 2 y luego escuchan lo que respondió la persona 3. Y a partir de ahí, en grupo, la entrevista yo creo que sí es necesario que ustedes hagan el análisis en grupo. Ustedes van a decir, listo, ya escuchamos la respuesta de cada una de las personas. Ahora vamos a dialogar qué fue lo más importante. ¿Listo? Ustedes van a buscar qué fue, si hay respuestas en común o son muy divididas. Si hay respuestas en común, ustedes escriben. Los entrevistados coinciden en decir que el amarillismo es tal cosa, ¿sí? O si hay respuestas muy divididas, ustedes ponen ahí. Se encontró variedad en las respuestas. Unos afirman que el amarillismo es tal cosa, mientras que otros afirman que el amarillismo es tal otra. ¿Listo? O se encontró diversidad de respuestas entre las cuales se destaca. Ta, ta, ta. ¿Y qué es lo que vamos a citar? Ustedes van a citar algo que ustedes digan, uy, lo que me respondió aquí esta persona es muy importante, es fundamental. Un ejemplo, una situación personal, ¿sí?
digamos que volvemos al ejemplo del grupo de Daniel Forero. Digamos que la entrevista la está haciendo es Jesús, ¿cierto, Jesús? Sí, señor. Jesús, ¿usted tiene ahí a la mano cuál es su pregunta uno? Su pregunta uno en la entrevista. Sí, señor, también es, pues, era, o bueno, es, ¿usted considera que dentro del fútbol hay violencia? Era como Listo. muy Entonces, general. por ejemplo, digamos, usted encontró una respuesta del profesor de educación física o de un entrenador o de alguien que usted entrevistó y usted encontró que alguien dice, mire, yo he dirigido 10 equipos y en todos los 10 equipos em, yo siempre les digo que no hay que ser débiles en el juego y que siempre hay que ir con fuerza y que si pegan patadas no hay problema. Un ejemplo. Y usted dice, uy, venga, lo que dijo acá esta persona es muy importante. Sería bueno citarlo. Entonces lo van a citar. ¿Cómo lo van a citar? Comillas, abre comillas, escribe el pedacito que usted quiere citar, cierra comillas y va a colocar entre paréntesis el apellido de esa persona si esa persona le da la autorización de ponerlo. Si no, usted va a escribir entrevistado uno apellido o entrevistado uno o entrevistado 2, depende del que sea, coma el año, que sería 2021 y cierra paréntesis. ¿Listo? Un ejemplo, digamos que vamos a pasar al tema de Ana María Cano y las demás compañeras. Un ejemplo, digamos que le hicieron una entrevista a un psicólogo sobre qué son los trastornos mentales y les da una definición que usted dice, uy, esta definición es muy buena, esta definición es fundamental, copiémosla y peguémosla. ¿Listo? Copiémosla y peguémosla. Entonces, usted lo que va a hacer es citarla. ¿Listo? Entonces, ya saben, chicos. La entrevista también vamos a hacer un análisis de pregunta por pregunta. ¿Listo? Vamos a poner ahí lo más importante. Si usted se da cuenta, usted no debe transcribir toda la entrevista. Lo que usted debe hacer es escuchar las respuestas, mirar si hay una respuesta general, ponerla. Si hay diferentes respuestas, usted pone las que más, sí, las diferentes respuestas de manera muy resumida. Y si usted encuentra que esa persona le dice algo fundamental, usted lo puede citar. ¿Listo? Lo puede citar. ¿Listo? Otro ejemplo, digamos que usted entrevistó a un futbolista, ¿sí? Sobre la violencia en el fútbol. Y entonces usted dice, "Mm, a mí me lesionaron en un partido en el año 2019 y me hicieron una fractura, no sé, una fractura del ligamento cruzado, ¿sí? Me lesioné el ligamento cruzado. Y después me enteré que eh, el entrenador del equipo al que estaba enfrentando mandó a uno de sus jugadores a que me lesionara a propósito, ¿sí? Un ejemplo. Entonces usted dice, uy, venga, eso es muy importante para mi proyecto, lo voy a poner. ¿Listo? Digamos, volvemos al caso de Ana María Cano y su grupo. El psicólogo le dice, en una de sus preguntas le responde, no, mire que yo hace tantos años o el año pasado, no sé, hace unos meses, tuve que atender una situación muy difícil de una persona que estaba sufriendo este trastorno en específico. Y le cuenta la situación y usted dice, uy, venga, esto vale la pena citarlo. Usted lo cita, ¿listo? En palabras textuales de lo que dijo esa persona. Bueno. Y al finalizar con el análisis de pregunta por pregunta de la entrevista, usted dice de qué le sirvió a usted o a su grupo de investigación haber hecho esa entrevista. Normalmente las entrevistas es la técnica de recolección de datos que más, ¿cómo decirlo? Que más le da a usted información, ¿sí? O que más lo puede sorprender. ¿Listo? Digamos, en la entrevista que hicimos con Ana Sofía Forero el día lunes, me llamó la atención em, la respuesta que el señor daba a por qué tenía un periódico independiente o una revista digital de noticias independiente, ¿sí? Entonces, digamos, uno dice, uy, sí, chévere poner las razones por las cuales esta persona decidió no trabajar más para los medios tradicionales y creó su propio medio de comunicación, por ejemplo, ¿sí? Su propio portal de noticias. Entonces, digamos, uno dice, uy, venga, chévere poner esto, ¿listo? Y usted en las conclusiones lo puede poner, ¿listo? Antes de realizar estas entrevistas no sabía
siquiera los intereses que se mueven en los medios de comunicación. Gracias a esta entrevista ya me quedó un poquito más claro cómo se mueve el tema de los medios de comunicación. Ejemplo, antes de hacer esta entrevista en el grupo pensábamos que toda la información de las redes sociales era información falsa. No sé, un ejemplo. Ahora con estas entrevistas y las explicaciones que nos dieron ya sabemos más o menos dónde podemos encontrar noticias falsas en redes sociales y dónde podemos encontrar noticias más coherentes o más correctas. ¿Listo? De esa manera se hace la entrevista. Bueno, el análisis de la entrevista. Chicos, ¿alguien hizo taller? ¿Alguien acá hizo taller? ¿Alguien acá hizo observación? ¿Alguien acá hizo grupo focal? Creo que esas técnicas no se implementaron acá en este curso. Entonces creo que acá implementaron encuesta, entrevista y RAE. ¿Hay alguna otra técnica de recolección de datos que ustedes hayan implementado y yo no les haya explicado cómo hacer su análisis? ¿Hay alguna otra? Bueno, parece que no. Entonces, esto, eh, cuando ustedes ya terminen de hacer el análisis de cada una de las técnicas implementadas, usted ya va a hacer una conclusión general, ¿listo? De cómo se sintió implementando estas técnicas, ¿listo? A mí en este tipo de investigación me gusta mucho que ustedes cuenten ahí, em, sí, cómo les fue, si les pareció difícil, si les pareció fácil, pero no contarlo de una manera ni jocosa, ni de una manera coloquial, sino de una manera con un lenguaje, pues sí, recordemos que no podemos perder de vista que esto es un documento académico, ¿listo? Pero usted sí puede poner ahí que fue difícil implementar las entrevistas porque a la gente no le gusta hablar sobre el tema, o fue difícil implementar las entrevistas porque fue un poco difícil conseguir, no sé, un psicólogo o un psiquiatra, ¿sí? Usted narra también lo que sucedió. Usted también puede narrar ahí qué le pareció interesante hacer las encuestas. Bueno, lo que usted quiera expresar ahí, siempre en tercera persona y siempre con un lenguaje, pues, como lo hemos venido haciendo. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por favor, pregunten ahora. Dígame, profe, yo no entendí esto, todavía no lo entiendo. Vuélvame a explicar y yo le vuelvo a explicar. ¿Listo? Mientras van pensando en las preguntas o me las dicen, que ya nos quedan 7 minuticos, esto no solamente les va a servir para hacer un proyecto de investigación, esto en la universidad les va a servir muchísimo. Cuando ustedes estén haciendo, digamos, en la universidad ponen mucho un trabajo típico en la universidad es léase el artículo tal y hágase un ensayo, ¿sí? O léase tal artículo y léase tal otro artículo y busque las diferencias y similitudes entre los dos pensadores, un ejemplo, o algo así. Y hay que triangular información. Esto que estamos haciendo se llama una triangulación de la información, ¿sí? Yo tengo mis objetivos, yo planteé hacer una entrevista, cuál es la información que yo recojo y cómo la analizo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así triangulación? Sí, por un lado, los triángulos siempre tienen tres aristas y tienen tres ángulos, ¿no? Entonces, el primer ángulo es su objetivo. El segundo ángulo es cómo voy a recoger información para cumplir ese objetivo y la recolección de eso. Ese es el segundo. Y el tercer ángulo de su triángulo es el análisis de esa información. Entonces, permítanme, voy a dejar de compartir pantalla aquí y voy a utilizar acá la pizarra em, para que les quede un poco más claro de cómo esto también les sirve para su universidad, cuando vaya a hacer diferentes actividades. Entonces acá tenemos un triángulo y en este triángulo usted va a tener acá su objetivo. ¿Sí? Usted tiene acá su objetivo. Tiene por acá técnicas de recolección de datos. Recolección de datos. Y usted tiene por acá el análisis a esas técnicas. ¿Listo? Análisis. Listo. Entonces, esto funciona de esta manera. Usted se plantea un objetivo.
¿Cómo alcanzar ese objetivo? Con un marco teórico y unas técnicas de recolección de datos. Y después usted, cuando tenga esa información desde el marco teórico y desde las técnicas de recolección de datos, usted analiza esa información. Cuando usted analiza esa información, usted ya puede decir si cumplió con ese objetivo o no. ¿Listo? Recordemos que todas las técnicas de recolección de datos iban desde un objetivo. ¿Listo? Bueno, acá me preguntan que por el RAE, que si rápidamente puedo explicar nuevamente encuesta y RAE porque entraron tarde, entonces ya lo hago. Bueno, acá me preguntan que si el grupo que gane se le da un incentivo. Sí, normalmente se hace una premiación en la ceremonia de graduación, se hace la premiación de los mejores proyectos de investigación por curso. Entonces ahí, para el que me preguntó eso, sí, normalmente se hace eso. Ah, bueno, y también hay un incentivo en notas, ¿sí? Digamos que los mejores proyectos que queden elegidos, la materia les quedan 5, no presentan evaluación final del área de sociales, eh, y también pues eso, o sea, mejor dicho, la evaluación final de todas las materias de sociales y de religión, les quedan 5, ¿sí? A los mejores proyectos. Eso en cuanto a las notas. Y pues lo otro es, eh, pues que ya quedan ahí como para la premiación de la ceremonia de graduación. Bueno, rápidamente vuelvo acá a explicar cómo hacer cómo hacer el análisis cómo hacer el análisis de una encuesta. Repito, se hace un párrafo de introducción, siempre se hace un párrafo de introducción a cada cosa que a cada capítulo se hace un párrafo de introducción, es que acá no me permite volver, bueno, y usted dice a quién le hizo esa encuesta, con qué objetivo, y pasa a hacer un análisis de pregunta por pregunta. Usted escribe el nombre cómo tituló usted esa pregunta, si es una respuesta, si es una pregunta con respuestas cerradas, pone la gráfica y hace un comentario personal o un comentario del resultado que obtuvo de esa pregunta según esa gráfica. Si son preguntas abiertas, usted tiene que mirar si hay una respuesta como general de las personas que respondieron, si coinciden en las respuestas, usted la pone y saca usted una conclusión de esa información. Y si no, si hay respuestas variadas, usted pone cuáles son algunas respuestas que pusieron las personas en esa pregunta. ¿Listo? Si es una respuesta abierta, si es una pregunta abierta, perdón. Y hacer el análisis. Ese comentario personal es fundamental. ¿Qué puede extraer usted de esa gráfica? ¿Qué puede extraer usted de las respuestas a esa pregunta? ¿Listo? El RAE es muy sencillo. El RAE. Si el RAE es corto, corto es 1 o 2 páginas, usted lo va a copiar y pegar ahí. ¿Listo? Si el RAE es largo, ¿sí? De 3, 4, 5, 6 páginas, usted simplemente va a colocar título del RAE, o sea, título del documento, ¿sí? Que usted le hizo RAE o el documental o la película, descripción, ¿sí? En la descripción que está en el RAE, principales aportes que son las principales conclusiones que usted sacó en el RAE, ahí en la parte del RAE unas conclusiones, usted las copia y las pega, y finalmente usted termina de qué manera hacer ese RAE contribuyó a su proyecto. ¿Listo? Eso en términos generales, igual la sesión está quedando grabada por si usted en algún momento no me pudo escuchar bien o si usted tiene dudas o algo, pues lo va a poder volver a revisar. Chicos, el martes entonces la idea es que ustedes inicien, o sea, este fin de semana usted no va a hacer nada de esto porque pues eh, no es una tarea ni nada y pues ustedes van a tener el IFEX y demás. El lunes si les llegan a dar el día de descanso, pues usted tampoco va a hacer nada de esto. Solamente le quiero pedir que para que el día martes que tengamos clases, usted no me vea a mí enojado, entonces usted simplemente lleve material para trabajar. ¿Qué es el material para trabajar? Pues llévese las entrevistas descargadas, llévese los audios descargados, tómele pantallazo o descargue los resultados de la encuesta que tiene hasta ese momento, o llévese los RAEs, ¿sí? Pero lleve algo, por favor, el martes para que usted me diga, profe, con mi grupo vamos a empezar a hacer el análisis de la entrevista. O sea, quiero que el martes, por favor, quiero que el martes ustedes aprovechen la hora de clase allá en el colegio.
¿listo? Y si usted no va al colegio, igual, ¿listo? Entonces, lleve material. El martes yo no quiero ver allá a nadie sentado, como hacen algunos allá, que se sientan allá y no hacen nada. No, hay trabajo por hacer, ¿listo? Entonces, de acuerdo a como yo vea que ustedes trabajan el martes, les diré para cuándo me deben enviar el texto de análisis de resultados. ¿Listo? Si yo el martes llego a ver allá que hay chicos que están allá sin hacer nada, que están hablando, que están jugando, que están haciendo cosas que no deben hacer, pues yo supongo que es muy fácil hacer este texto de análisis y pues se los dejaré, no sé, para una semana. ¿Listo? Pero si yo veo que están trabajando, que van bien, que me preguntan, que dicen, profe, así vamos bien, profe, ¿cómo es que se hacía? Profe, tal cosa, pues entonces ya podemos, como lo hemos venido haciendo últimamente, que es ponernos de acuerdo para cuándo podríamos entregar este texto que, que debemos hacer. ¿Listo? Entonces, clase del martes, trabajarle a esto, clase del próximo viernes, del mismo modo, trabajar en esto. ¿Listo, chicos? Cualquier duda, cualquier pregunta, envíen comunicado. El martes aprovechen la clase para preguntarme. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, los martes cuando están en el colegio, yo simplemente lo que hago es que, chico que necesita algo, trato de ayudarle ahí. ¿Listo? Pero yo no los voy a estar puyando de que venga, ya hizo, que le falta. No, ya ustedes son grandes, autónomos y ya saben lo que hay que hacer. ¿Listo? Tienen todo mi apoyo. Cualquier cosa que lleguen a necesitar, por favor me avisan y con gusto se les colaborará. Bueno, voy a entonces a detener la grabación.